Voy a hablaros del libro La máquina ser humano. Del libro La máquina ser humano. Dice el libro que la máquina ser humano, lo que aquí se explica, es un salto en el pensamiento. Decimos un salto en el pensamiento. Quiero invitaros a que os abráis a nuevas comprensiones lógicas, reales. Tenemos una serie de creencias de cómo son las cosas que nos impiden ir más allá. Os invito a que tengáis una apertura a nuevas comprensiones. Cuando lleguemos a entender todo lo que explicamos en este libro, podremos entender el matriz en que estamos viviendo, entender todo nuestro cuerpo físico, psíquico, espiritual, y podremos entender el matriz que nos envuelve, el ambiente que nos envuelve. También dice en el libro que es el eslabón perdido entre lo físico y lo psíquico. Sí, comprender esto nos puede hacer comprender por qué tengo un dolor de hombro, qué estado psíquico, qué emoción se puede relacionar con una inflamación de hombro, con una artritis, con cualquier patología. Podemos comprender cómo un estado psíquico puede generar problemas, enfermedades en el vientre o en cualquier parte del cuerpo. Bien, ese es el eslabón perdido entre lo físico y lo psíquico. Comprender lo concreto, el cuerpo físico, comprender lo abstracto, que es la psique, la conciencia, y cómo se interrelacionan, esto es el libro de la máquina ser humano. Pero lo primero, para que podáis empezar a estudiarlo y entenderlo, quiero explicaros los diversos bloques en que están clasificados los diversos capítulos del libro. Tenemos para empezar el bloque 0. El bloque 0 es la presentación. Bien, la presentación, el tema 1, habla de lo concreto y lo abstracto. Este tema, aunque pequeño, es fundamental para poder comprender todo el transcurso del libro. Los seres humanos estamos formados por dos extremos aparentemente irreconciliables: lo concreto y lo abstracto. ¿Qué es lo concreto? El cuerpo físico. Este cuerpo físico, tocable, palpable, medible, localizable. ¿Qué es lo abstracto? La psique, la consciencia. Impalpable, inmedible, ilocalizable. ¿Cómo hace algo que es impalpable, inmedible, ilocalizable la consciencia para actuar sobre el cuerpo físico? Esto es el libro de la máquina ser humano. Yo ahora mismo me estoy moviendo aquí, estoy moviendo mis manos, estoy hablando. El cuerpo físico está actuando. Pero ¿quién da la orden para que yo me mueva? La psique, la consciencia. ¿Cómo hace la psique y la consciencia para hacer que mi cuerpo físico se mueva? Todos esos procesos son la máquina ser humano. Por lo tanto, es fundamental que en todo el estudio de este libro siempre tengas en cuenta lo concreto y lo abstracto. En el tema 2 está el diccionario de la máquina ser humano. ¿Por qué hablo de un diccionario de la máquina ser humano? Necesitamos empezar a definir conceptos, palabras que usamos todos los días, pero que nadie las puede definir. Hablamos de alma, hablamos del espíritu, hablamos de energía. ¿Alguien me lo puede definir? Se hace necesario que en todo lo que tiene que ver con lo abstracto, en el mundo concreto, es algo clasificado. Todo tiene nombre, todo tiene una numeración, todos los objetos tienen un nombre, están clasificados. Podemos cogerlos. Pero en el abstracto tenemos un lío. Por eso se hace necesario crear un diccionario, en este caso lo llamamos diccionario de la máquina ser humano, que podamos utilizar todos de forma común para hablar de cosas de lo abstracto. Por supuesto, siempre que utilizo una palabra y que le doy una definición, recurro al diccionario de la lengua española para encontrar aquella palabra que sea lo más propicia a lo que quiero definir en lo abstracto.
Diríamos, estos son los dos temas importantes del bloque 0. Pero he incorporado un tercer tema, tema 3, que lo llamo la máquina ser humano. Siempre tuve dudas si ese tema meterlo o no meterlo, pero está metido. Es un resumen muy resumido de lo que es todo el libro. Cada uno de los temas que vais a ver en el tema 3 se va a ir luego desarrollando a lo largo del libro. Pero lo he hecho a ver si ya con este primer tema os da una primera pequeña idea. Bien, esto es el bloque 0. Pasemos al bloque 1. El bloque 1. El bloque 1 se llama exposición individual de los 13 arquetipos. Os va a parecer un poco raro. ¿Qué mezcla Martín ahí? ¿Qué hace Martín ahí? Os invito a que vayamos, cuando vayamos desarrollando los temas, que estudiemos uno por uno, sin preocuparos, entender que la palabra arquetipo, la tenemos aquí definida en el diccionario del libro, dice algo así, como que es el prototipo, aquí lo tenemos, prototipo ideal de las cosas. Prototipo ideal de las cosas. Así que los arquetipos son prototipos, es algo que no es el origen. Por lo tanto, aunque ahora os parezca un poco así raro, veréis que según vayamos estudiando cada uno de estos arquetipos, vemos que esos forman todo lo que somos nosotros. El arquetipo, el tema 5 dice la consciencia. Somos una consciencia, lo que se da cuenta. El tema 6 habla de la vida y del gozo de vivir, del hecho de estar vivos. El tema 7 habla de la muerte. Son arquetipos fundamentales. ¿Por qué digo que son arquetipos del ser humano? Porque nosotros en este mundo, en este matriz, existe la vida y existe la muerte. Pero si partimos de la base de que somos un programa dentro del mundo cuántico, en el mundo cuántico ni hay vida, ni hay muerte, ni hay nada. Por lo tanto, tenemos que comprender lo que es el origen de la existencia, que es el mundo cuántico, y el mundo concreto matriz en que estamos viviendo, donde hay vida y hay muerte. Es decir, estos arquetipos son de lo humano. En el mundo cuántico no existen estas cosas. Por poner un ejemplo, imaginemos que el mundo cuántico es un disco duro de un ordenador. En ese ordenador hay miles de películas. En las películas hay vida y hay muerte y hay lo que queréis ponerme. Pero si rompéis el disco duro y buscáis la vida o la muerte, allí no está. En el mundo cuántico no hay vida y hay muerte. Solo está en la película que estamos nosotros viviendo. Pero eso es un arquetipo humano. El tema 8 es crear, es la creación. Nosotros creamos, que corresponde al segmento, ya sabéis, los que habéis estudiado todo el tema de PNR, sabéis que el arquetipo crear corresponde a una banda del cuerpo muy concreta donde aparece una serie de patologías. Tenemos el arquetipo poder, el arquetipo ser, sentir, movimiento, realidad, arte, dimensión perceptual y el cuerpo físico. Cuando lo vayamos desarrollando cada uno de estos temas, comprenderéis qué son los arquetipos. Así que el tema 1, el bloque 1 son los arquetipos, los 13 arquetipos, que debéis empezar uno por separado a entenderlos. Porque en los temas siguientes empezaremos a relacionarlos. En este bloque 1 es que comprendáis cada uno de los arquetipos y los veáis en la vida diaria. Sí, eso existe, esto es una realidad, no es un cuento teórico, es una realidad que forma nuestra existencia. Así que en el bloque 1 son los arquetipos. Pasamos al bloque 2. El bloque 2 lo podemos definir como atlas del cuerpo energético. En este bloque 2 lo que vamos a hacer es empezar ya a interrelacionar los 13 arquetipos para ver cómo se manifiestan en el cuerpo. Es decir, el atlas del cuerpo energético es lo que conocéis los que habéis hecho formación TNR como estas áreas que tenemos aquí. Así que, realmente, el bloque 2 es una explicación de áreas, bandas, formas, que son las que utilizamos en la exploración y masaje TNR. Probablemente es leerlas, estudiarlas, no tiene mucho más. Pero en este tema 2, digamos que vamos al interrelacionar los arquetipos, que vamos a hablar primero del cuerpo energético. Sabéis que lo hemos hablado muchas veces, los que
seguís la TNDR, que el cuerpo energético es el interfaz entre lo físico y lo psíquico. Ya estamos uniendo lo físico con lo psíquico. Por lo tanto, en este tema vamos a ver en las diversas partes del cuerpo qué órganos se encuentran. Las diversas partes del cuerpo energético, qué órganos se encuentran. Y en las diversas partes del cuerpo energético, qué funciones físico-psíquicas, en este caso, qué funciones psíquicas se reflejan. ¿Qué es lo que exploramos mediante la exploración TNDR y lo que equilibramos mediante el masaje TNDR? Todos lo conocéis, sabéis los resultados maravillosos que tiene la exploración y masaje TNDR. Pues bien, se basa aquí, se basa en este concepto. Por eso cualquier masajista debe tener esto, conocerlo al pie de la letra. Al pie de la letra, tenéis una idea clara cuando hace una exploración a una persona y ve dónde están esas bandas, cómo funciona y qué estados psíquicos puede estar produciendo. Bien, en este tema también se habla, cuando hablamos ya del cuerpo físico, perdón, del cuerpo psíquico, hablamos de los 7 yoes que forman la psique. Bien, todo esto lo iremos desarrollando cuando vayamos capítulo por capítulo. Pasamos al bloque 3. Ya tenemos el bloque 0, la presentación. En el bloque 1 hemos hablado de los 13 arquetipos. En el bloque 2 vamos a interrelacionarlos y ya hablamos del cuerpo energético y del atlas del cuerpo energético. Y en el bloque 3 vamos a ver cómo funciona la máquina ser humano. Aquí el primer tema, el tema 23, nos habla de las 3 esencias de la máquina ser humano. Esta máquina funciona con 3 esencias: esencia energía, esencia sentimientos y esencia conocimientos. Todo lo que hacemos es tenemos conocimientos, sentimientos y energía. Estos 3 factores hacen funcionar a esta máquina. Para usar términos más concretos, tenemos la esencia energía, la esencia estructura y la esencia sentimientos. Energía y sentimientos, podéis más o menos entender. Estructura, Martín, ¿qué es eso de estructura? Todo cuanto existe son estructuras, formas, conocimiento. Las estructuras, dice el libro La máquina ser humano, que hay el conocimiento, las estructuras es conocimiento. Hay 2 tipos: conocimiento consciente, que lo controla la gran esfera de la cabeza, y conocimiento inconsciente, que lo controla la gran esfera del vientre. Dentro de este conocimiento inconsciente podemos decir que todo el conocimiento biológico que tiene nuestro cuerpo, nuestra máquina para funcionar, eso es estructura inconsciente. Y todo el conocimiento que adquirimos desde que nacemos a través de la información que el mundo nos da, eso es conocimiento consciente. Así que todo lo que tenemos es energía, sentimientos y estructuras, conscientes e inconscientes. En el tema 24 tenemos las 7 funciones de la máquina ser humano. Así que las esencias de funcionamiento. Ahora, ¿qué funciones hace la máquina ser humano con esas esencias? Tenemos la función vital, que corresponde con la gran esfera del vientre. Tenemos la función conceptual de conceptos, ideas, que corresponde con la gran esfera de cabeza. Tenemos la función sentimiento, que se refleja en la gran esfera del tórax. Tenemos la función mental, que es la integración entre los conceptos y los sentimientos, la gran esfera mental, que es prácticamente con la que funcionamos siempre que estamos hablando con los demás. Estamos hablando con nuestros conceptos y con nuestros sentimientos, estamos reflejando ideas con emociones. Gran esfera mental. Generalmente las ideas son conceptos que integramos todos. Las emociones, cuando hablamos de un concepto, más o menos todos entendemos. Digo mesa o digo silla, más o menos todos entendemos lo mismo. Pero la emoción que yo asocio a la silla o a la mesa es muy difícil de transmitir a otro con palabras. El otro, cuando escucha la palabra silla o mesa, o montaña, o valle o río, paisaje, sol, cementerio, todos entienden un concepto, pero el sentimiento que les genera es totalmente diferente. Si vamos por la función mental. La función célula. La función célula es la integración de la gran esfera del tórax, de las emociones, con la gran esfera del vientre. Entonces somos una célula donde se encuentran todos los órganos. Todos los órganos de nuestro cuerpo se encuentran en el tórax o en el vientre.
Y esta célula tiene, digamos, 4 cilios, brazos y piernas, y, digamos, 2 protuberancias, la cabeza y los genitales. Pero la célula es la que alimenta, es la fábrica que hace que nuestro cuerpo funcione, que estemos vivos. Bien, seguimos. La siguiente, la sexta, es la función estructura. La función estructura. ¿Qué es eso, Maritín? Pues la función estructura es una de las funciones todavía que hay que seguir meditando sobre ella, que es lo que integraría la gran esfera de la cabeza con la gran esfera del vientre. Puesto que la cabeza es las estructuras conscientes, los pensamientos, las ideas, y el vientre son las estructuras inconscientes en las que se integra todo el funcionamiento biológico de nuestro cuerpo. Bien, pues esto es otra función. Y la séptima sería la función espiritual, que abarcaría todas las esferas vibrando en un estado, digamos, de energía superior. Bien, estamos viendo el funcionamiento de la máquina ser humano, el bloque 3. Y hemos hablado de las 3 esencias, de las 7 funciones. Y ahora, programas de funcionamiento de la máquina ser humano. ¿Con qué programas funciona este ordenador biológico? Hablamos del programa primigenio. El programa primigenio se basa en lo que llamamos las 7 premisas primigenias o 7 principios abstractos. Lo desarrollaremos más en otro momento, que equivale a los 7 elementos puros, que curiosamente coincide con los 7 chakras de las culturas orientales. El programa primigenio conviene el programa biológico, que es el programa que hace funcionar biológicamente a nuestro cuerpo. El programa lógico es el de la cabeza. Es decir, que el programa biológico es controlado por la gran esfera del vientre principalmente. Por eso las enfermedades todas tienen que ver con bloqueos en los sistemas energéticos. El programa decimos programa primigenio, programa biológico, programa lógico. El lógico tiene que ver con la lógica de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos. Es que esto es lógico. ¿Por qué decimos que es lógico? En el mundo cuántico no hay lógica. La lógica solo existe en el Matrix, en la película que estamos viviendo. Entonces, si en esta película hay lógica, ¿en qué se basa la lógica? Lo iremos desarrollando en los diversos temas. Luego está el programa predilecto. Cuando hablamos de predilecto es que cada persona, por su idiosincrasia personal, somos todos diferentes, tenemos tendencia a utilizar unos programas u otros y a frenar ciertos aspectos de los programas. Eso da el programa predilecto. El programa sociocultural. El programa sociocultural son las normas culturales donde nos vivimos. Son diferentes aquí, son diferentes en África, son diferentes en el Polo Norte. En cada cultura tenemos unos programas socioculturales que damos por válidos, pero que son programas. Y por último está el programa individual. Bueno, no el último, el anteúltimo es el programa individual, que es el programa que yo utilizo, fruto de todos los demás. Y el último sería el programa intento. Esto es algo curioso. El programa intento es el que da nacimiento a la intuición, al intento en sí mismo, a la meditación, a la armonía meditativa y, por supuesto, a la meditación en movimiento TNR o Zen. Hablaremos más en sus momentos. En este tema, el tema 25, los programas de funcionamiento de la máquina ser humano, hay unos temas al final muy bonitos, que es la memoria, el punto 8. El punto 9 es creer, verdad y atestiguar. Con frecuencia no distinguimos lo que es una creencia de una verdad y una atestiguación. Creencia es, digo que sí porque sí, no, sin ningún fundamento. Es una creencia. Una verdad es algo que comparado con algo coincide, entonces es verdad. Pero si algo con lo que comparamos no es verdad, pues nuestra verdad no es verdad. Luego está el concepto de atestiguar. Atestiguar es lo que yo percibo. Percibo que hay un elefante volando. No, pero eso estás soñando. En mi sueño percibo que hay un elefante volando. Otra cosa es lo que yo atestiguo. Lo que yo atestiguo es lo que realmente es para mí la realidad. Todo lo demás son creencias que me cuentan unos y otros. Es un tema muy bonito, lo desarrollaremos en su momento. Incluso hay aquí un tema bonito que son los prejuicios, los tabús, que la diferencia
entre juzgar y analizar. Un científico analiza, pero nunca juzga. Los moralistas y las creencias socioculturales juzgan como bueno y malo. Consecuentemente pierden la objetividad científica. Juzgar no, gracias. Analizar hasta el más mínimo detalle. Eso es la ciencia, eso es la evolución. Seguimos con el tema 3, con el funcionamiento de la máquina ser humano. Las 3 esencias que usamos para funcionar, las 7 funciones de la máquina ser humano, los programas de funcionamiento y vamos a hablar de las 2 dimensiones perceptuales de la psique. Entonces, ¿cómo percibimos? Todo cuanto percibimos con los 5 sentidos o son conceptos lógicos, o son conceptos lógicos, o son sentimientos. No hay otra cosa. Cuando digo una puesta de sol, cuando digo una silla, una mesa, como decía antes, una cosa es el concepto, todos tenemos silla, y otra cosa es el sentimiento que asociamos. Siempre percibimos la existencia como conceptos o como sentimientos. Se desarrollará en su tema. El tema 27, seguimos dentro del bloque 3, es la tridimensionalidad de la consciencia. La tridimensionalidad. ¿Por qué tenemos un cuerpo tridimensional? ¿Cómo intentar comprender esto? Es muy bonito el tema. Lo veremos. El tema 28 se llama estructura arquetípica. Estructura arquetípica. Estamos dentro del bloque 3. El funcionamiento de la máquina ser humano. ¿Cómo funcionamos? Somos una estructura arquetípica. Cada persona, depende de su idiosincrasia, somos nosotros diferentes, tenemos unos valores, unas necesidades diferentes de vivir los diversos arquetipos. Eso crea una estructura arquetípica. Y aquí hay unos temas muy bonitos para hablar, que son lo que llaman los 4 tipos de extremos de personalidades, que será la persona indiferente, el temeroso, el aventurero, el contradictorio. Es un tema muy bonito. También en este tema se habla del arte personal. Cada ser humano somos una obra de arte, somos únicos, somos una joya en este universo. Somos arte personal. Tenemos que conectar con nuestro arte personal. Uno es un diamante, otro es un rubí. El rubí tiene que ser rubí, el diamante tiene que ser diamante. Tenemos que desarrollar nuestro arte personal. Y nuestro arte puede ser una persona muy chistosa, una persona más bien silenciosa, meditativa. No importa cuál sea nuestro arte. Tenemos que conectar con él. Es un tema bonito a desarrollar. También se desarrollan temas como es la apariencia personal, la imagen personal, el carácter, los caracteres. ¿Que tiene un carácter? ¿Qué es el carácter? La apariencia personal es lo que los demás perciben de mí. Y la imagen personal, no, al revés, perdón. La apariencia personal es lo que yo quiero aparentar a los demás que soy. Y la imagen personal es lo que los demás venden. Y el último tema del bloque 3 del funcionamiento de la máquina ser humano es muy bonito, es psique, alma, espíritu, mente. Temas complicados. Todo el mundo habla del alma, el espíritu. ¿Me puedes definir la diferencia entre el alma y el espíritu? Estamos usando esas palabras continuamente sin saber lo que significa y lo que el otro interpreta. Tenemos que empezar a tener claridad y una definición. Aquí está desarrollado y explicado. Más o menos dice que la psique está formada por los 7 yoes. El alma, lo que anima al cuerpo es la consciencia. Un ser muerto no tiene consciencia, no percibe nada. Un ser no tiene consciencia. La consciencia, el alma, es lo que anima a nuestro cuerpo. Físico, psíquico, energético. ¿Y el espíritu? Dice algo así la máquina ser humano, que el espíritu es igual a la psique, más la capacidad de la consciencia, que mediante la atención posibilita que la psique perciba otras realidades. Apertura al espíritu, apertura a lo espiritual. ¿Quién se abre a lo espiritual? La psique, mediante la consciencia. En el bloque 1 hemos hablado de la exposición de los 13 arquetipos. En el bloque 2, cómo se interrelacionan los 13 arquetipos, cómo se van interrelacionando.
En el bloque 3, cómo funciona la máquina ser humano. Y en el bloque 4, potencialidades de la máquina ser humano. Es decir, ¿qué posibilidades tiene esta máquina de desarrollarse y en qué lugar? Entonces, aquí hay que hablar ya de los ambientes. Los ambientes, el mundo en que me envuelve es un ambiente. Y ese ambiente me va a favorecer o perjudicar mi funcionamiento como máquina ser humano, por tanto, mi desarrollo. Y aquí los ambientes, hablamos de los ambientes externos y los ambientes internos. Los ambientes externos, el mundo que me rodea. Los ambientes internos son mi estado psíquico, mis bloqueos orgánicos, mis problemas digestivos, etcétera, etcétera, etcétera. Mis conflictos, mis ambientes internos. Si está armónico, todo funciona bien, pero los ambientes internos hay que relacionarlos con el estado de salud. Mientras no tengamos una salud perfecta, los ambientes internos no nos van a favorecer el desarrollo de lo físico y lo psíquico, del espíritu, de la evolución. En los ambientes internos, aparte ya de los problemas, digamos, alimenticios, estarían los problemas de la psique, lo que percibimos, comemos por la psique. Y ahí hay unos conceptos muy bonitos a definir, que son trauma, frustración, creencias y egos. Y distinguirlos es muy importante. Los veremos en su momento. En el tema 31 hablamos de la dignidad. Es un tema que tiene entidad propia, de la dignidad, puesto que es la causa de los conflictos que tiene el ser humano consigo mismo y con los demás. ¿Qué os hablo de la dignidad? Que es un tema muy bonito. Es un tema muy bonito. Pues digamos que la dignidad, los problemas, si fuéramos dignos todo iría bien, pero estamos en un eslabón diferente por debajo de la dignidad, que son los 4 complejos. Complejo de superioridad, complejo de inferioridad, complejo de inocencia, complejo de culpabilidad. Estos 4 complejos, todo aquello por lo que nos sentimos superior o inferior a los demás, es un ego, es importancia personal. La suma de todos los egos que tenemos es nuestra importancia personal, porque yo. Y pasamos y agotamos muchísima energía en nuestra vida, pasamos gran parte de nuestra vida defendiendo ante los demás que yo. Agotamos muchísima energía y no nos queda energía para encender sentimientos espirituales. Estamos todavía en una pelea, en una guerra, en el infierno metido de los 4 complejos. Es fundamental que demos un salto hacia adelante, pasemos la puerta de la dignidad y pasemos al cielo. Ya, lo iremos desarrollando y hablando. El tema 32 se llama felicidad. Felicidad, ¿qué es la felicidad? Bueno, ahí tenemos unas reflexiones sobre ello. Y el tema 33, termina el libro, es Dios. 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 Evidentemente, todo lo que hace esta máquina, todo lo que hace a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel espiritual, es la búsqueda de Dios. ¿Pero qué es Dios? ¿Un señor con barba? Dios es lo más alto que cada ser humano puede concebir e imaginar. Y siempre, todo ser humano se dirige hacia lo más alto que él puede imaginar y concebir. Por lo tanto, dice la máquina ser humano, que Dios es un cajón. Vale, tiene sacrilegio. Un cajón es Dios. Un cajón que tenemos todos, que se llama Dios, donde metemos lo más alto que podemos concebir. Imaginar lo que hoy día tienes en tu cajón es tu Dios. Pero puede ser que mañana en la evolución puedas comprender cosas más altas, puedas visualizar e imaginar un Dios superior. Abres tu cajón, sacas el Dios antiguo y metes el nuevo. Y de esta forma, la evolución del ser humano nunca se va a detener. Pero si tu cajón tiene la llave oxidada y no puedes abrirlo, no podrás evolucionar. Te quedarás en un nivel y ahí no podrás superar. Cuando Dios sí, Dios es un arquetipo, bueno, que todos tenemos, que no podemos dejar de ir a evolucionar. Yo no voy a evolucionar, no se puede. Es decir, la vida es un proceso de avance hacia Dios. Pero recordad, Dios es
es un cajón. Es un avance a lo más alto que tú puedes concebir y irás cada vez avanzando en esta vida o en las siguientes y podrás abstraer otra visión de lo que es Dios. Si le preguntas a un perrito, ¿qué es Dios? Dirá, wow, wow, comida. Vale, es comida. Un choricito bien rico y si está un poco salito mejor, que huela muy rico. ¿Vale? Dios es lo más alto que puede concebir. Pero quizá el perro, cuando sea humano, empieza a concebir otras cosas. Bueno, no voy a liar más con el asunto. Luego ya el último tema es el diccionario de la máquina ser humano. Bueno, el tema es al final del libro. Quiero, por tanto, que comprendáis los bloques. Comprendáis cada bloque cuando estemos estudiando, leyéndolo y razonando sobre ello. Intentéis comprender cada bloque, cada bloque, cada bloque. Cuando lleguéis al final, veréis que la máquina ser humano es un salto en el pensamiento. Es la teoría del todo. Es la comprensión en todos los aspectos de este matriz en que estamos envueltos y de nuestro propio cuerpo que forma parte de este matriz, de esta película en que estamos metidos dentro del disco duro que es el mundo cuántico. Adelante, vamos con ello.